Bueno, al final sí que es cierto que cojo de diferentes campos, porque también ha sido un poco mi curiosidad desde niño, pero yo me definiría como alguien que tiene una necesidad y tiene que saber construirse un instrumento, aprender a tocarlo e incluso, como no hay nada escrito para él, pues tener que hacer la música. Entonces quizás esa forma de ver tan poliédrica de ver nuestra profesión viene dada por una necesidad. Entonces es un poco como me veo yo. Bueno, fue algo más, no tan poético, por así decirlo, fue algo, como te comentaba antes, algo de una necesidad. Yo ya cuando estaba acabando mi último curso del conservatorio, mis estudios de trompeta, quería una trompeta barroca, histórica, pero no tenía dinero para comprarla. Al mismo tiempo tenía que hacer el trabajo final de carrera y pensé en conjugar estas dos cosas, pues intentar construirme una con mis propias manos, documentarlo y al mismo tiempo que me sirviese como trabajo, ¿no? Intentar aglutinar estas energías para crear algo que me hiciese falta, tanto para probar mi carrera como para tener un instrumento con el cual tocar. Yo creo que esa pregunta es difícil de contestar, pero sí que es verdad que al terminar un instrumento encuentro muchas sombras y muchos claros y muchos timbres que no escucho de forma habitual, y entonces también me inspiran a escribir o a pensar en músicas pues diferentes, ¿no? Al mismo tiempo, a medida que voy construyendo un instrumento, también voy pensando un poco en qué tono lo voy a dejar y con quién voy a tocar este instrumento. No es tanto un trabajo de investigación arqueológica, sino como ir colocando ese guante que me permita después poder acceder a diferentes discursos, ¿no? Entonces, esa pregunta te la contestaría casi como buen gallego, contestando así que las dos premisas son importantes para mí. Es simplemente un camino que se ha iniciado hace tiempo, en el cual, como todos los periplos vitales de las personas, el factor suerte es muy importante. Incluso a veces tener mala suerte, al final del camino se ve que es algo que no es tan malo, sino bueno y positivo. Estando haciendo Pangea con la Filarmónica de Gran Canaria, el trombón bajo de la orquesta, Mark Hampson, me invitó a comer y me dijo que este proyecto estaría muy bien grabarlo con una orquesta inglesa. Pero ahí quedó la historia. Ya llevábamos 2 años haciendo este concierto con diferentes bandas de música y orquestas sinfónicas y no lo teníamos grabado. Pasaron los meses y se me ocurrió volver a llamarlo a ver si aquello era un farol y no. La verdad es que en cuestión de un día contactó con la Royal Philharmonic, del cual él ya tenía pues eso, una comunicación fluida. Y ha sido súper fácil. Tuve que preparar unos dosieres videográficos, mandar todas las partituras y bueno, la verdad es que ha sido súper fácil. Yo creo que toda esta burocracia a veces que tenemos en España, donde no son los músicos, sino pues eso, todo ese organigrama que hay en el medio de la orquesta, hace que las cosas no fluyan realmente, porque realmente, valga la redundancia, ha sido muy fácil conectar con ellos y Abbey Road, pues de hecho Abbey Road tenía una de sus prohibiciones era que no podía salir Abbey Road en el primer fotograma del vídeo promocional, y sale el primer fotograma. Se lo mandé después diciéndoles que había infringido esa norma y me dijeron no hay problema, el vídeo está muy bien, nos gusta y lo colgaremos dentro de unos días en nuestras redes sociales. A veces las cosas son muy fáciles y otras pues por desgracia son difíciles. Bueno, dar clase lo definiría en una frase. Yo he aprendido más de mis alumnos que de mis profesores y he tenido unos profesores maravillosos. Cuando tú das clase tienes que aceptar que tienes muchísima más responsabilidad que cuando la recibes,
porque estás mandando un mensaje a una persona y tienes que intentar adaptarte a ella, no es solamente que tú lo entiendes, tienes que hacer que esa persona lo entienda. Entonces, a medida que voy haciendo el trabajo de docencia, me doy cuenta que digo, salgo de la clase del alumno y digo, ¿por qué no haré esto para mí? Pues algo tan sencillo como utilizar más el metrónomo o bueno, escucharse a uno mismo cuando toca. Incluso de niños, cuando empiezan, que tocan muy mal al principio porque el instrumento pues no les favorece, pues he sacado técnicas que después he puesto digamos, en mi discurso musical actual, ¿no? Como multifónicos de labio bloqueado y cosas de este tipo. Y yo creo que los seres humanos tenemos que observar constantemente, y cuando das clase transmites, pero al mismo tiempo tienes que recibir y estar con las antenas muy abiertas para saber cómo puedes llegar pues adentro de esta persona, ¿no? Del alumno en sí. Pues con un poco de experiencia puedo decirle una frase que a veces le repito a mi gente más cercana, que unos días se llora y otros días se ríe, y eso es la vida. La vida tiene esto, entonces tienes que saber que a veces lo que vas a pensar que tu discurso va a ser que te lo van a comprar fácil o que te lo van a aceptar fácil por gente que es muy cercana, pues ahí es donde te llevas normalmente los chascos, ¿no? Y a veces sí tienes que pensar siempre un poco más de forma global y olvidarte que vives o en Galicia o que vives en España o en Europa incluso. O sea, tú eres un ser humano del planeta Tierra, entonces siempre va a haber alguien en el mundo que te quiera escuchar y tienes que hacer lo que a ti te haga fluir, nunca ir contracorriente. Es decir, no aceptes algo que no te guste. A veces lo tienes que aceptar porque tienes que sobrevivir, pero tienes que ser, no modificarte, no cambiar, ser un poco honesto contigo mismo. Es lo único que les garantizo y les aconsejo. Y lo que sí es que siempre vas a tener alguien de forma negativa que te intente hundir el trabajo o que no lo sepa apreciar. Pero tú, sobre todo, cuando lo estés construyendo, disfruta de poner cada ladrillo de tu nueva casa, que es al final tu ilusión y tu sueño. Creo que volvería a la palabra del principio de la charla, que es la necesidad. Yo, por cuestiones de la vida, pues no he podido estar jugando como muchos niños porque acabamos en un internado, mi hermano y yo, muy pequeñitos, con 5 y 6 años. Entonces, las pocas veces que podíamos ver, por ejemplo, a mi padre, que siempre nos ponía músicas de todo tipo, yo veía que eso a mí me entraba. Golden Gate Quartet, o te ponía de repente música clásica, o te ponía de repente pues jazz o música étnica de muchos sitios. Y esto ha estado siempre en mí. Yo no me considero ni un músico clásico, ni un músico étnico. Sí que me considero un músico académico. Entonces, con 11 años, tuve la oportunidad de entrar en la banda de mi pueblo y eso me permitía salir del internado los martes. Y para mí era como una luz, era como una necesidad. Digo, yo de aquí no me muevo, esto es a lo que me voy a aferrar el resto de mi vida. Ya porque era algo que bueno, me hacía vibrar. La música me ha hecho vibrar siempre. Y he tenido siempre he tenido mucha facilidad tocando, pero a veces no estaba realmente lo preparado que yo creía. Y eso ha sido una problemática en mi adolescencia, por ejemplo, porque pensé que ya no valía a lo mejor o que no podía seguir adelante con esto. Pero como lo que te decía, yo seguía vibrando con la música, me emocionaba. Y entonces esa frustración no me duraba ni un día, me duraba horas. Y digo, no, yo tengo que seguir, esto es lo mío. Entonces yo creo que sí que alguna vez me lo he planteado, pero me ha durado muy pocas horas. A mí realmente algo que me gustaría, que entronca con la pregunta que me hacías de un pequeño consejo a esta gente que inicia su sueño, ¿no? Es que me he dado muchas veces de bruces con gente que
que se encuentra en los despachos que ni tan siquiera te escucha. Y me gustaría que muchas veces desde las administraciones hubiera selección real, no pues el primero que llega o el que es amigo de tal. Entonces, a mí me han pasado multitud de anécdotas de proyectos como este que estoy llevando a cabo, que yo ya había, pues los había llevado, los había contado al político de turno hace más de 20 años y no me atendieron ni 2 minutos. Entonces, es algo que yo creo que muchas veces miro hacia atrás y me río, pero realmente no me hace ninguna gracia, porque va a volver otra persona ahí. O sea, cuando entre en tu despacho una persona que tiene 18 años, no pienses que tú por tener 50 sabes más, escúchalo y entra dentro de su mente y sobre todo si tiene, selecciona, no escurres el bulto, intenta hacer bien tu trabajo, como hacemos muchas veces los músicos en las orquestas, que fallas una nota y te vas a tu casa a veces con un pudor o con una vergüenza. Pues eso tenía que entrar un poquito en esta sociedad burocrática, en los despachos, o en la gente que tiene poder de llevar las cosas a cabo, que al final los músicos ya bastante tenemos que estudiar día a día. Gracias a ti.